buenos días. Hoy estamos en la penúltima reunión de este bloque que es habilidades no técnicas y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es Partnership with Patient, que decidieron los muchachos traducir como de la mano del paciente porque no tenemos una traducción muy exacta al español y ellos quieren compartirles a manera de panel de qué se trata esta iniciativa que ya es muy común en muchos hospitales del mundo y que sería interesante conocer e implementar en los nuestros. Si bien seguramente en algunos habrá, todavía no es algo que sea muy rutinario. Los residentes Sara Zambrano y Adolfo Zuluaga, residentes de primer año, prepararon pues como con mucho entusiasmo y buscaron bastante evidencia acerca de este tema. Sara y Adolfo, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Yo soy Adolfo Zuluaga. Yo soy Sara Zambrano. Y hoy vamos a hablar de Partnership with Patients de la mano del paciente. Queremos agradecer la oportunidad para agradecerle a la doctora Eliana Posada, quien fue nuestra asesora para la realización de la charla y fue una pieza clave. Hoy vamos a hablar de este contenido, que es la definición de principios, cómo ha avanzado el tema, cuáles son las limitaciones que tenemos actualmente y la aplicación en medicina y en anestesia. Bueno, como modo introductorio, les vamos a compartir este video. And a responsibility we're proud of across our entire company, individually and collectively. Patients are our North Star. Their safety and well-being is a priority for each and every one of us. And, crucially, we listen closely to them to better understand their needs and preferences. With the support of our Chief Medical Officer, Walid Abissab, for the very first time at Galapagos, we convened patient experts and advocates and patient organization representatives in an advisory board to jointly develop the Galapagos Patient Partnership Charter. The Charter is our statement of intent, defining our approach to patient partnerships. It sets out our ambition to be a trusted partner and describes our core commitments at the heart of our engagement with the patient community. Establish a shared purpose to build a partnership of equals in a transparent way. Establishing a shared purpose means that we start by defining common long-term goals, listening to the needs of every partner. We foster co-creation and seek early input in our projects. And we assess together with our partners the impact of our collaborations. We believe in building a partnership of equals that is grounded in respect for our partners' independence, experience, expertise, and knowledge. Ensures that we are challenging and encouraging each other to meet our common goals, and in this effort, we support each other and every one of us to engage in sustainable partnerships with relevant patient organizations. Last but not least, we always act in a transparent way, fostering open communication and the exchange of quality information, ensuring, together with our partners, that there is a clear understanding and definition of mutually agreed roles and responsibilities, disclosing all relevant information pertaining to our activities with partners, and preempting any potential conflicts of interest. At Galapagos, we believe that through partnerships, we can pursue better patient outcomes, deliver better care, and increase quality of life for patients, their caregivers, and their families every day. The Patient Partnership Charter is a catalyst for us to achieve our goals by fostering the establishment of mutually beneficial, long-lasting, and trust-based relationships with our patient community. Together, we're showing the world that Galapagos is a trusted and innovative partner dedicated to working with patients for patients. Muy bien. Ahora que ya vimos el video, vamos por favor a escanear la siguiente actividad.
En el chat les pusimos el link también donde pueden ingresar. Listo. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver qué van respondiendo ustedes. ¿Qué desayunaron hoy? Bueno, entonces por aquí vemos respuestas: huevito, nada aún, muy triste, huevos, fruta y café, tinto, nada, pésimo ni omelette, esa persona excelente. Juan Diego. Juan Diego fue esa persona. Entonces, ahora viendo que ya está funcionando la página, les queremos preguntar quiénes han escuchado hablar de este tema de partnership con el paciente y qué saben de qué se trata. Es el mismo, era una prueba, era para ver si estábamos todos conectados y atentos. Sí, ahí debe funcionar la página. Sí, pongan ahí. No he escuchado a uno. Yo tampoco. ¿Pero de qué creen que se trata? ¿Qué les suena? Muy bien. No les dejo contestar. Ah, no, ahorita la apuntamos. Listo. Pero entonces, ya que aprovechando que los tenemos acá ustedes, ¿qué conocen del tema o qué saben acerca de esto? Perfecto. Adolfo, ¿y tú de pronto conoces algo acerca de la definición del tema? Bueno, Sara, entonces hay una frase de Michel Foucault que dice: uno debe convertirse en su propio médico. Y esto va muy ligado a lo que vamos a hablar hoy, que es del automanejo del paciente, del autocuidado del mismo, y de que debemos valorar el conocimiento del paciente a través de su experiencia para brindarle la mejor solución al paciente. A lo largo del tiempo, se han dado diferentes definiciones, entre las cuales tenemos una autora italiana que es Lia Paola Fumagalli. Es una autora que definió el concepto de patient partnership como el compromiso de los pacientes que integra los conocimientos, las habilidades, la capacidad individual y la voluntad del paciente de participar activamente en la gestión de su propia salud. Adicionalmente, hay otras sociedades como The African Partnership of Patient Safety, que lo define como la relación de colaboración de dos o más partes basada en la confianza, la igualdad y el entendimiento mutuo para la consecución de un objetivo concreto. Por otro lado, tenemos The Centers of Medicaid and Medicare, que lo define como que los pacientes y sus familiares son socios y desempeñan un papel crucial a la hora de definir, diseñar, participar y evaluar los procesos y sistemas asistenciales que les prestan una atención respetuosa y basada en sus preferencias, necesidades y valores. Y finalmente, The Bata Iranian Red Crescent Medical Journal lo define como el compromiso del paciente en la toma de decisiones mediante la expresión de opiniones y pensamientos sobre las diferentes opciones de tratamiento, que incluye el intercambio, la coordinación de información y sentimientos. Es así como debemos diferenciar este concepto del término collaboration. El término partnership es un concepto que denota la estructura para llegar a un fin común de identidad del paciente, es decir, quiénes somos. Y todo esto es dependiente de relaciones interpersonales y organizacionales complejas que incluye comunicación, confianza, objetivos mutuos y liderazgo. Y lo debemos diferenciar del término collaboration. Este se enfoca en el proceso para llevar a cabo un desenlace.
El proceso para llevar a cabo un desenlace es el que hacemos, es decir, en términos prácticos, el partnership va a ser el objetivo final y el collaboration, el modo o la manera en la que lo desarrollamos. Así, nosotros siempre hemos conocido el enfoque paternalista en el cual los trabajadores de la salud hablan de o sobre el paciente, toman una decisión y finalmente se la comunican al paciente. Este decide si la acepta o no la acepta, pero no se tiene en cuenta las preferencias del paciente. Desde hace 20 años se viene avanzando en el tema de un enfoque o un modelo de cuidado centrado en el paciente, en el cual hay una comunicación bidireccional con el mismo y de esta manera los pacientes pueden hablar acerca de sus necesidades y sus preferencias para el manejo del mismo. En revisiones sistemáticas se ha visto que ha mejorado la adherencia a protocolos, que ha disminuido la morbilidad y que tiene una mejoría en la calidad de vida. Pero nos estamos quedando, cuando tenemos este modelo de cuidado, fuera de estrategias innovadoras, como por ejemplo la experiencia del paciente y el dominio que puede tener sobre su enfermedad basada en esta experiencia, la capacidad de generar estrategias de un modo diferente a como lo hacemos los médicos y unos términos muy importantes que son el de automanejo y autocuidado. Así que como vemos en la imagen, el paciente ya hace parte del equipo tratante del mismo y es un actor en su mismo cuidado. Me imagino que eso debe tener unas relaciones importantes con el personal de salud. Sara, ¿tú qué sabes de eso? Adolfo, sí, respecto, como acabas de decir muy bien, este modelo se basa en las relaciones interpersonales, no solo la relación entre el profesional y el paciente, sino también entre profesionales, el profesional consigo mismo y el profesional con la comunidad. Y como en todas las cosas importantes en la vida, tiene unos principios fundamentales que se deben cuidar. El primero es el respeto por la persona y también por los roles de cada participante, entender hasta qué punto va lo que a mí me corresponde y de que hasta qué punto va lo que a la otra persona le corresponde. También uno de los principios es la conciencia del papel que desempeña y tener en cuenta cuál va a ser el impacto de mis acciones sobre la actividad que está realizando el otro. Entonces, Adolfo, ¿tú qué sabes del tema? ¿Qué se ha investigado? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, este es un estudio que salió este año, interesante, ya que recogió todo lo que se había estudiado de partnership del 2000 al 2020. En este estudio, lo que hicieron para buscar en las bases de datos fue poner partnership. Ahí le salió más de 11.000 investigaciones acerca del tema. Inicialmente salieron unas porque estaban duplicadas o porque no eran legibles y finalmente solo quedaron 506 relacionadas con la salud, independientemente de la enfermedad que tuviera el paciente, en cualquier país, pero en dos idiomas, en inglés y en francés. De estos 506 estudios, contaron con más de 6.000 pacientes. De la enfermedad que más se estudió fueron las enfermedades oncológicas, seguida de las enfermedades mentales, y la población en la que más se ha estudiado ha sido la población adulta. Cuando hablamos de los dominios más relacionados con este tema en salud, va a ser la investigación en salud, seguida de la planeación en salud, el diseño de seguridad y la mejoría de la calidad, y por último, pero no menos importante, las políticas de salud y de gobierno. Cuando vemos esta tabla y esta gráfica, entonces miramos cómo han aumentado las investigaciones desde el año 2000 al 2020 y cómo vemos un aumento de esta principalmente a partir del año 2013, que es cuando se empezó a implementar en los diferentes sistemas y asociaciones de salud. Y en la otra parte de la gráfica vemos cómo se ha investigado en diferentes países y vemos cómo en los países de altos ingresos es donde más se ha investigado el tema, principalmente en Estados Unidos, en Reino Unido y en Canadá. Como dato importante, en Canadá fue el primer paciente que se reportó como patient partnership y ellos han sido pioneros en el desarrollo de esto. Sara, ¿tú de pronto conoces algún modelo que se haya implementado en este país y cómo ha impactado? Adolfo, sí, como tú muy bien lo dijiste, Estados Unidos es uno de los países donde más se ha estudiado el impacto del partnership con el paciente. En Estados Unidos hay dos entidades que son muy importantes, que son Medicaid y Medicare. Estas entidades lo que buscan son
mejorar la calidad de la atención en salud hacia los pacientes y ellos cobijan a la población vulnerable, como es el caso de pacientes mayores de 65 años, niños, pacientes presionados por invalidez, y tienen redes tanto a nivel estatal como federal. Entonces ellos, esas redes, decidieron hacer una asociación público-privada que tenía como principal objetivo mejorar la calidad de la atención en salud. Y dentro de las metas que se trazaron, la primera fue reducir en 40% las lesiones adquiridas en el hospital de cualquier tipo y en 20% las readmisiones a 30 días. Empezaron a trabajar en esa meta y debido a los buenos resultados que habían tenido, en el 2016 se le unieron las redes de compromiso hospitalario y la Organización de Mejora de la Calidad, que son todos entes propios del Estado, pues de Estados Unidos de América, para hacer de la atención lo más seguro posible. Entonces se dieron cuenta que estas intervenciones sí servían porque lograron una reducción del 20% de daños por cualquier causa, 12% de reingresos a 30 días y 13% de estas lesiones adquiridas en el hospital. ¿Esto en qué se tradujo? En una prevención de 20.500 muertes hospitalarias y de un ahorro de 7.7 mil millones de dólares. Adolfo, ¿y tú qué sabes? ¿Qué más hay en la bibliografía? ¿Qué más has encontrado? Bueno, realmente el tema ha avanzado mucho. En el 2014, The British Medical Journal creó una iniciativa llamada With the Patient Revolution, en la cual se trataba de involucrar a los pacientes en la coproducción de artículos. Se hacían charlas académicas y debates en los cuales los pacientes participaban juzgando los artículos y adicionalmente a los autores se les pedía especificar en el marco teórico cómo y de qué manera involucraban a los pacientes y se realizaban patient partnership o no, y se hacía preferencia hacia este tipo de investigaciones. Adicionalmente, al otro lado encontramos un marco que es el marco europeo de referencia para el patient partnership. Este fue creado a lo largo de una investigación que se hizo durante 6 años y en base a otros marcos de referencia de otros países. Y en este caso, lo que ellos determinaron fue, a través de 9 principios, la mejor estrategia para brindar la mejor calidad de vida y los mejores desenlaces en los pacientes. En estos principios fueron el respeto mutuo, el aprendizaje, la transparencia, la complementariedad, el trabajo en equipo, el liderazgo compartido, el profesionalismo, la participación continua y la claridad de los roles y las responsabilidades. Bueno, les preguntamos, ¿qué limitantes creen ustedes que puede tener el patient partner? Sí, Es que en realidad, aprovechemos que claro, nos tenemos aquí a todos y qué opina nuestro público el día de hoy. ¿Qué limitantes ven según lo que les acabamos de contar que puede pasar? Tiempo y plata. Tiempo y Tiempo plata. y plata. Se ha visto mucho la disponibilidad de tiempo. ¿Qué más creen ustedes? También interesante lo que ustedes dijeron. Y estas van a ser las limitaciones actuales que hemos visto en la mayoría de los artículos. Entonces, de la mano de lo que dijo Manuela, está aceptar el nuevo rol de los pacientes, ya que, así como lo dijo, han habido choques entre el conocimiento que hay acerca de lo que tiene el paciente con lo que tiene el médico en el tema de medicina. Ya que pasamos de un enfoque paternalista a un enfoque en el cual el paciente está de la mano de uno en la toma de decisiones del mismo. Sin embargo, no podemos obviar de que ellos tienen una información muy importante basada en la experiencia y en la evidencia propia de su patología. ¿O tú qué conoces acerca de la alimentación de la información, Sara? Entonces, cuando pensamos en la limitación para la información, pensamos principalmente en nuestro entorno, en pacientes que no tienen acceso pues, al Internet o a la educación y que se les dificulta como obtener la información. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de información que nosotros publicamos está en términos científicos y en términos muy complejos de comprender por el paciente. No les ponemos en términos más amigables las condiciones y somos muy técnicos al momento de explicar y esto puede hacer que los pacientes no nos entiendan. Adicionalmente, cuando escribimos la bibliografía y cuando hacemos los aportes en investigación, siempre lo hacemos en relación a lo que a nosotros nos interesa y a nuestro punto de vista como médicos, como tratantes o como investigadores, pero nunca lo hacemos teniendo en cuenta la perspectiva del paciente y esto puede limitar un poquito la implementación de este modelo.
Adolfo, ¿tú conoces otra limitante? Sí, Sara. Otra sería la severidad de la enfermedad o la enfermedad mental. Y esto es muy importante ya que estos pacientes van a tener una mayor limitación a la hora de su participación en este modelo de cuidado. Sin embargo, ahí salen a la luz otros actores que no hemos mencionado que hacen parte del Patient Partnership, como lo son los familiares, los cuidadores o incluso organizaciones encargadas de vigilar los derechos de estos pacientes, con los cuales también se puede hacer y aplicar este modelo. ¿Conoces otro? Sí, respecto a lo que dijo Juan Diego, el tiempo también es un limitante. En nuestro sistema de salud, desafortunadamente, tenemos 20 minutos por paciente o media hora por paciente de duración en cada consulta y no todos los pacientes necesitan el mismo tiempo porque no todos vienen con las mismas dudas. Puede que yo tenga en mi consulta un paciente que tenga una duda muy precisa y que yo solo necesite explicar alguna cosa, reajustar un medicamento, revisar un paraclínico, pero también existen pacientes que están en situaciones más críticas o están en una situación al final de la vida, existen pacientes que vienen con su familia que también tienen dudas respecto al cuidado, respecto a lo que se traduce su patología en su participación, por ejemplo, en la sociedad, decide seguir trabajando, no debe seguir trabajando, y esto hace que se entorpezca un poquito la implementación de este modelo. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que los pacientes también son personas que tienen responsabilidades, tienen que estar cumpliendo con cosas por fuera de su enfermedad y puede que no cuenten con todo el tiempo disponible para poder hacer parte de todo este modelo que, como vemos, los implica de manera directa y requieren de mucha disposición también por parte del paciente. Bueno, hay muchas otras limitantes, pero la última de las más mencionadas en los artículos son las variables demográficas. Y es que tenemos que tener en cuenta que los extremos de la vida va a ser en muchas ocasiones difícil la participación de estas personas en este modelo, ya sea por la forma en la que ellos entienden su patología o por la forma en la que ellos pueden comunicarse y darse a entender. Sin embargo, siempre debemos de tener en cuenta las preferencias de estos mismos. Sara, ¿tú conoces alguna persona que esté involucrada en Patient Partnership? Sí, Adolfo. Ella es Martha Gaines. Ella es una abogada que inicialmente trabajaba pues, en la parte de en Estados Unidos, pero lastimosamente en un momento se debió enfrentar a un diagnóstico oncológico. Cuando ella estaba pues, padeciendo de ese cáncer, ella se dio cuenta que había muchas oportunidades de mejora en la atención en salud y que los pacientes no estaban casi involucrados a la hora de tomar decisiones importantes en su tratamiento. Es por eso que ella, una vez se recuperó pues, de su enfermedad, empezó a tratar de participar con los pacientes y creó una figura que se llama el Patient Advocate o la Defensoría de los Pacientes. Ella inicialmente lo que brindaba era una asesoría respecto a temas burocráticos y pues a temas administrativos a los pacientes a los que se les enredaba la atención por esa parte, pero rápidamente se dio cuenta que así no iba a poder como impactar positivamente a muchas personas. Entonces ella empezó a crear este centro para la participación del paciente en conjunto con la Universidad de Wisconsin. Y lo que ella quería era que tanto médicos en formación, abogados en formación, enfermeras en formación, se juntaran con el paciente y se dieran cuenta de cuáles eran las necesidades que esos pacientes tenían para así poder lograr pues que todos cambiáramos la perspectiva y viéramos qué es a lo que verdaderamente se enfrenta un paciente cuando se encuentra pues en una situación crítica. Entonces ella tiene un TED Talk que es muy famoso acerca del partnership con el paciente y yo quería resaltar algunas de las ideas que trae pues en este TED Talk. Entonces, lo primero es que si bien los médicos somos los que sabemos de medicina, el que mejor conoce su cuerpo y sus necesidades es el paciente. Es por eso que lo debemos escuchar a lo largo de todo el proceso, desde la formación de los objetivos de la atención, qué es lo que él quiere, qué es lo que espera de esa atención y cómo quiere que sea su experiencia. Adicionalmente, ella es muy enfática en mostrar que todo el sistema de salud para lograr las mejorías que estamos buscando necesita hacer un cambio a partir desde el core, desde lo más central y tenemos que incluir al paciente en el diseño de este sistema de salud, de los objetivos que logramos. Por último, ella es muy clara en decir que los pacientes siempre quieren participar. Uno a veces piensa que el paciente pues dice, no, este no está parando bolas, no le interesa, no quiere participar. Y la verdad es que el paciente siempre va a querer participar, pues estamos hablando de su salud. Muchas veces los pacientes no participan es porque tienen miedo, porque no están entendiendo de qué le estamos hablando, porque se sienten juzgados o porque simplemente creen que no vamos a estar de acuerdo con la decisión que ellos están tomando. Entonces, por eso como que no lo incluyen
no se incluyen en la toma de decisiones, pero es una cosa que debemos mejorar también por nuestra parte y hacer hasta lo último para que el paciente se sienta tranquilo y pueda opinar en ese tipo de casos. Adolfo, ¿tú conoces algún ejemplo como más relacionado en salud? Sí, ya del otro lado, cuando estamos hablando de los médicos, tenemos a este doctor que es Clark Chen, el jefe de departamento de neurocirugía de la Universidad de Minnesota, y él compara el patient partnership con comprar carros. Cuando uno quiere comprar un carro, uno lo que hace es que se informa de esto, busca ayuda de personas que sepan del tema y finalmente compra el carro que más se adecua a las necesidades que uno tiene. Pero muchas veces cuando los pacientes llegan a consulta simplemente esperan un diagnóstico, un tratamiento y no van a opinar sobre esto. Sin embargo, a él durante su consulta muchas veces le llegaban pacientes con una amplia experiencia de su enfermedad que ya habían investigado o incluso que iban para una segunda o tercera opinión acerca de su patología y buscaban la mejor opción de tratamiento para ellos. Y él decía, en estos pacientes es muy interesante la colaboración que se puede hacer para llegar al mejor punto de cuidado de estos mismos. Vamos a mostrarles un video de la relación de un médico con el paciente en cuanto a patient partnership. I remember a particular patient, a 65-year-old, slightly obese gentleman, smoker, who came in to meet with me, who had all the major risk factors for cardiac disease. He had hypertension, diabetes, and high cholesterol. And I diagnosed all of those in him brand new, as he had not seen a physician in 10 years. 6 months later, he had lost 40 pounds. He had basically made it to where I needed to remove one of his one diabetic medicine that I had put him on, and he had actually quit smoking with some of the help of the discussions we had had. I think seeing that our relationship that we had built, our communication, our rapport, had all amounted to helping him to decrease his risk factor for a heart attack and stroke at an earlier age, just made all the difference in the world. Entonces, este médico lo que nos ejemplifica es cómo hacer parte del paciente de todo su proceso puede tener resultados pues positivos en la atención de salud del paciente. Era un paciente que tenía pues múltiples patologías cardiovasculares, era un paciente obeso, era un paciente fumador y cuando se le explicaron las ventajas y se hizo parte de la toma de decisiones, el paciente tuvo una pérdida importante de peso, dejó de fumar y pues eso se tradujo en un desenlace positivo en el paciente. Y también se tenía en cuenta el automanejo que hizo el paciente. Ahí mencionaban que él había perdido 40 libras en el tiempo en la siguiente visita, lo cual mostraba el interés que tenía el paciente sobre su enfermedad. Bueno, Sara, ¿qué hemos visto nosotros en los estudios? Entonces, esta colaboración que les traigo es en relación al cuidado de la traqueostomía en el paciente. Es una colaboración que se hizo a nivel mundial con participación de países como Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Y lo que ellos buscaban era reducir los eventos críticos de los pacientes con traqueostomía. Entonces, este es como un protocolo que se escribió para implementar y mejorar esa calidad en la atención y tenía 5 pasos principales. Uno de esos pasos clave era la participación del paciente y ellos en ese apartado de la participación del paciente inician con este lema que me pareció pues que es muy claro, que es Nothing about us without us, que lo que trata de enfatizar es la voluntad de los pacientes de siempre estar involucrados en toda la toma de decisiones de la salud. Y cuando les preguntaron a los pacientes qué era lo que buscaban, qué era lo que ellos querían para hacer mejor la experiencia, ellos dijeron que la excelencia en la atención se traducía era en una mejora en la calidad de vida, no tanto en la reducción de complicaciones, que es un poquito hacia lo que nosotros como médicos estamos enfocados. Entonces, cuando les pidieron a ellos que describieran cuáles eran esos objetivos o qué eran lo que ellos querían cuando se iba a hacer la atención en el paciente, ellos entonces cambiaron ese protocolo y estructuraron intervenciones diferentes, como por ejemplo la implementación temprana de válvulas de la fonación. Antes en el protocolo que ellos tenían no existía ninguna parte de pues implementar la válvula de fonación de manera temprana, pero cuando les preguntaron a los pacientes lo que más duro les daba la traqueostomía era estar estigmatizados, estar como pues ser asociales, no poderse comunicar, no poderse reintegrar en la sociedad de manera temprana, y una vez se integraron estas válvulas para la fonación, los pacientes se pudieron reintegrar mucho mejor pues a la sociedad y les fue mucho mejor.
Adicionalmente les preguntaron qué era lo que se les dificultaba en casa, pues como para el cuidado de esa traqueostomía, y ellos dijeron que habían muchos trámites burocráticos para conseguir los implementos para el cuidado de esa traqueostomía. Entonces se formó el comité de seguimiento que acompañaba al paciente desde antes de la cirugía, durante toda la hospitalización y en todo el proceso ambulatorio para garantizar que no se le pusieran trabas en esa atención y siempre tuvieran disponibles pues todas las cosas que necesitaban para cuidar su traqueostomía. Este artículo también demostró la importancia de las redes sociales. Ellos tenían otro protocolo en el 2012. Del 2012 al 2019 solo fue citado este protocolo 89 veces en diferentes artículos, pero ellos dijeron, no, no estamos impactando a la suficiente cantidad de gente, y lo que hicieron fue hacer un estudio de mercadeo. Y se dieron cuenta, preguntándole a los cuidadores primarios y a la gente que estaba directamente relacionada con esta atención en salud, qué era lo que, pues, qué era lo que necesitaban. Y según esos objetivos empezaron a crear pues, contenido multimedia que compartían en redes sociales. Y el primer video que ellos montaron en redes sociales tuvo más de 600.000 reacciones, es decir, generó pues como una conexión más directa con el público y es una información que está mucho más disponible. Por último, ellos crearon esta entidad que es el Fórum, que es un sitio donde se reúnen mensualmente todos los pacientes y sus familias, los pacientes traqueostomizados y sus familias, para crear como esa red de apoyo y ese vínculo entre las diferentes personas y que se pudieran apoyar unos a otros. Adolfo, ¿tú conoces alguna otra? Sara, sí, pues, ¿de dónde salen el impacto, los obstáculos y los límites? Esos salen de diferentes estudios. Uno de estos es uno realizado en Líbano con 68 pacientes, de los cuales habían 41 pacientes y familiares y 27 trabajadores de la salud en el hospital de Saint George en Líbano entre julio y septiembre del 2020. Esto lo que hizo fue que en esos pacientes que estuvieron en ese periodo de tiempo en el hospital, se les mostró un video acerca de la importancia de el Patient Partnership, se les hizo un cuestionario si ellos estaban aptos a ser parte del estudio y los incluían, y luego de esto se les hacía un entrenamiento individualizado, recalcando los objetivos que tenía el Patient Partnership, cómo debían actuar, cuáles eran sus roles y cómo era su participación en este modelo. Mientras que a los trabajadores de la salud se les escogía y se les daba también un entrenamiento individualizado acerca también de cuál era su rol en este tipo de modelo. Después ellos tenían la visita con el trabajador de salud y se les hacía una entrevista individual al final para evaluar cuáles eran los beneficios y cuáles eran los límites. Es así como se obtienen los beneficios y los límites tanto de los pacientes y familiares como los trabajadores de la salud. Los pacientes y familiares encontraron que había mejoría en la comunicación, se sentían más escuchados, había mayor respeto, alivio del estrés, satisfacción y ganancia de ideas. Las limitaciones que encontraron eran el acompañamiento no permanente, la dificultad del entendimiento de lo que le estaban hablando los trabajadores de la salud, y en cuanto a los trabajadores de la salud encontraron beneficios en mejoría en la capacidad de entrevista, una lluvia de ideas aportada por el paciente y mejoría en el índice de calidad. Y en cuanto a las limitaciones, ya de lo que hemos hablado, los conflictos que podían presentar con los pacientes y familiares y la limitación del tiempo. Adicionalmente, tenemos este otro estudio, el cual no es con pacientes, sino con familiares de estos pacientes, en el cual se utilizaban unas escalas para detectar delirium en los pacientes críticamente enfermos. Escogieron 147 pacientes que estuvieran en UCI por más de 24 horas, que tuvieran una escala de RAS de -3 o mayor, un familiar presente, que pudieran comunicarse, dar el consentimiento informado y que no tuvieran una lesión cerebral directa. A los familiares de los pacientes se les educó acerca del delirium y se les dieron dos escalas, el FAMCAM y el SUB-7, y estos familiares debían aplicarlo en sus pacientes, y estos pacientes finalmente se detectaba si tenían delirium o no. Al final, esto se comparó con las escalas normalmente usadas de confusión en UCI y se determinó que había mejorado la sensibilidad, pero había disminuido la especificidad. Y en cuanto a las limitaciones que encontraron y las causas por las que pudo haber disminuido la especificidad, fue el entendimiento de la patología, que posiblemente era diferente en los familiares. Lo otro era la disponibilidad de tiempo y el acompañamiento, que no siempre era permanente, del mismo familiar que seguía a los pacientes. Bueno, Sara, y en anestesia,
¿qué has visto? Te devuelvo la pregunta, Adolfo. En anestesia, ¿qué has visto tú? Bueno, en anestesia hemos visto que hay un estudio que es el REGAIN, que es un estudio de 1.600 pacientes mayores de 50 años que iban para osteosíntesis de cadera en 45 hospitales en Estados Unidos y en Canadá. En ello se quería comparar la anestesia raquídea versus la anestesia general. Los encargados y los autores de hacer este protocolo lo que quisieron fue involucrar a pacientes y a una organización que es llamada, pues, que es la de Crane, encargada de la protección y de los derechos de los pacientes mayores. Finalmente se recogieron 72 personas y se les hizo 3 intervenciones en 3 momentos diferentes y se modificó el delirium y se añadieron variables que los pacientes consideraban importantes, como por ejemplo el delirio, el deterioro cognitivo o la resiliencia psicológica. En la última entrevista que tuvieron con los pacientes y con esta organización, se les hizo una pequeña encuesta y se determinó que estos pacientes y esta asociación se encontraban muy de acuerdo en que estos encuentros habían mejorado el conocimiento acerca de la investigación, que sentían que ellos habían hecho parte y habían ayudado a modificar la investigación, que acercaba más los investigadores a la comunidad y que volverían a hacer este tipo de reuniones. Ahora sí, Adolfo, te puedo contar un poquito de investigación en anestesia. Cuando uno se pregunta quién determina los objetivos en investigación, nos podemos dar cuenta que eso depende de quién está haciendo la pregunta de investigación. Si el que la está haciendo es un investigador, se va a basar principalmente en cuáles son los objetivos personales que tiene académicamente para hacer esa pregunta. Si le preguntamos a un médico, probablemente esté tratando de buscar la bibliografía y la suficiente soporte en la evidencia para dar la mejor intervención a su paciente. Pero si le preguntamos a un paciente, probablemente va a estar más preocupado por su seguridad y por la experiencia en salud. Entonces, por eso se hizo la alianza de James Lind, que lo que buscaba hacer era que los objetivos y las preguntas de investigación estuvieran encaminadas a tener en cuenta a los 3 grupos de participación y no de pronto solo a los médicos o investigadores, quienes son siempre quienes deciden cuáles son las preguntas en investigación. Entonces ellos inicialmente cogieron 1.325 preguntas entre todos y le pidieron a pacientes, investigadores y médicos que las clasificaran según lo que les parecía importante y lo que no les parecía tan importante y que escogieran cuáles eran sus 10 favoritas. A partir de eso obtuvieron 1.718 respuestas y como podemos ver, los pacientes estaban más preocupados por su seguridad y por la experiencia y los médicos y los investigadores estaban más preocupados por la efectividad y también por la seguridad en el paciente. Y a partir de esta alianza lograron entonces hacer como una estructuración de las siguientes preguntas en anestesia que de pronto estarían más relacionadas con la opinión y las preguntas que tienen los pacientes. Bueno, Sara, ¿y conoces algo a nivel gerencial o a nivel administrativo? Sí, Adolfo. Para nosotros que estamos un poquito más en contacto con los pacientes, es más fácil darnos cuenta de que quizás sí estamos fallando en eso y la necesidad de generar intervenciones. Pero de pronto a nivel gerencial, que son las personas que están encargadas de los presupuestos y de la parte económica, es un poquito más difícil ver esta necesidad. Es por eso que en Canadá, que como bien lo dijiste, es uno de los países que además ha investigado en eso, se hizo un estudio de la implementación del modelo de Partners in Care. Ellos lo que hicieron fue coger 2 hospitales que quedan en lugares diferentes y se dedicaban a cosas diferentes y vieron cómo les iba estructurando e implementando este modelo de atención. Entonces, durante 2015 a 2017 hicieron seguimiento pues a esta parte y lo que hicieron fue meter un patient advocate o un asesor o defensor del paciente, las personas de atención en salud, es decir, los médicos, las enfermeras y todas estas personas y los gerentes y los pusieron a trabajar juntos en 3 niveles diferentes. El primero es el diseño del enfoque, entonces volvieron a reestructurar los objetivos y toda la parte pues de estructuración de prácticas operacionales, es decir, todas las actividades de día a día en las que se podía incluir a los 3
grupos que acabo de mencionar. Y luego hicieron en conjunto una evaluación de la integración de este modelo y al final hicieron unas entrevistas y dentro de estas entrevistas están estas tres que me parece que son como muy dicientes y son muy claras de lo que muestra este artículo. Como podemos ver en las tres entrevistas, los managers o los gerentes en todos dicen que es muy difícil mantener ese enfoque y cambiar esa perspectiva e incluir también la del paciente y la del defensor de paciente. Y todos dijeron que era muy importante como conectar en los intereses de todo, en especial los de los pacientes, para poder lograr mejorar la atención y la calidad en salud. ¿Ustedes qué intervenciones creen que podríamos aplicar nosotros en anestesia? ¿En qué situaciones creen que podría utilizarse? El equipo de anestesia. En el tipo de anestesia, ¿qué más? Por ejemplo, en intubación despierto, necesita mucho de la anestesia. La analgesia respiratoria. Si hacer o no el procedimiento. De hacer Muy el bien. procedimiento. ¿Listo? Bien. Bueno, finalmente nuestras conclusiones son: el cuidado enfocado en el Patient Partnership es una estrategia útil enfocada en el beneficio del paciente. Se han demostrado importantes limitantes en el enfoque del Patient Partnership, tanto por los profesionales de salud como por los pacientes o sus familiares, pero los beneficios superan estas limitaciones y finalmente que es un enfoque que ha tenido muy buena acogida debido a los resultados, así que está en nosotros aplicarlo. Muchas gracias.